Hola, hola gente, todos bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme en otro video más. Hoy estaremos realizando esta bolsa multiuso con material reciclado. Todo es con mezclilla. Todo lo que tenemos en casa es como podemos realizar. Tiene su asa, su cierre. Aquí tengo la billetera, el celular. Acá tengo una más pequeña. Podemos llevarla de esta manera o también sobre el hombro. Está también con su forro, todo muy bien confeccionado y no se le va a desprender absolutamente nada. Tiene su asa y su cierre. Así que vamos a los materiales. Estos son los materiales que estaremos ocupando: tijera, lápiz, metro, regla. Necesitamos también un cierre. Vamos a utilizar también bies. Estaré utilizando mezclilla y como forro tengo en este tono de color verde oliva. Estaré ocupando también una tira para la parte de la asa. Ya tengo todo cosido. Vamos a estar cortando la tela principal y la parte del forro las mismas medidas. De largo me está midiendo 60 centímetros y de ancho son de 26 centímetros. Todos dos tiene que estar midiendo igual, tanto el forro como la tela principal. Ahora procedemos a ubicar. Primero ubicamos la parte de la tela principal, luego llevamos el forro encima. Acá está el lado derecho. Vamos a ubicar muy bien. Cuando ya está esto listo, vamos a ubicar la parte del cierre. Le voy a explicar de esta manera. Aquí está la tela principal, el forro. Vamos a retirar el carrito. Ahí hemos retirado el carrito. Dejamos esto a un lado. Y aquí con mucho cuidado que no se nos vaya a quedar esto volteado por el lado revés y el lado derecho. Yo voy a estar haciendo de esta manera. Voy a doblar 1 centímetro hacia adentro de la tela principal. Aquí estoy haciendo con uña, ustedes hacen allá en su casa con plancha. El forro también voy a doblar 1 centímetro hacia adentro. Ahora el cierre estaré ubicando, siempre miren que el cierre vaya a quedar por el lado derecho. Así es la parte revés y así el lado derecho. El derecho tiene que quedar junto con la tela principal. Entonces voy a estar ubicando ahí en el medio. Si queda largo, luego ustedes lo acomodan ahí. Me tiene que quedar de esta manera. Voy a estar sujetando con unos alfileres. Vea cómo tiene que quedar. Al momento de coger la costura, tiene que quedarme de esta manera. Tal como le indiqué en esta parte, vamos a hacer en este lado también. Cuando ya esté cosido de los dos lados, damos la vuelta por el lado revés y vamos a juntarnos de esta manera y estaremos cogiendo costura acá abajo, así. Dejamos la abertura acá arriba y solo cosemos aquí. Regreso cuando tengo cosido en este lado, en este lado. Luego coso, pongo aquí así y pongo aquí así. Pero antes de coser voy a sacar la mitad para que ustedes no se confundan y queden como una marcación. Juntamos aquí los dos lados y hacemos una abertura aquí con la tijera. Es el que me va a estar ayudando a guiar hasta que terminemos de coser. Allí quiere decir que es la mitad. Y lo mismo aquí. Este me indica que es la mitad de la bolsa.
Entonces al momento de juntarlos, este piquete que acabamos de realizar me ayuda a guiar y donde tengo que ubicar el cierre. Aquí ya acabé de coser, como pueden mirar, ya tiene el forro, el cierre y la tela principal en ambos lados. Ahora entonces es hora de ubicar el carrito, que aquí ya logré ubicar, queda así. Entonces ahora vamos a dar la vuelta por el lado revés. Entonces vamos a ubicar con el piquete que acabamos de hacer al comienzo del video, en esta parte, es donde tiene que quedar centrado con el cierre. Se encuentra el piquete junto con el cierre. Para más seguridad, tú puedes ubicar un alfiler sobre este punto y queda junto el encuentro del cierre con el piquete. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente paso. Ya teniendo esto aquí ubicado en la mitad del piquete, entonces ahora sí vamos a coger costura a toda la línea. Después de que ya hayamos cosido en esta parte en línea recta, de donde termina la costura, ahí vamos a marcar 5 centímetros. Y para acá también 5 centímetros. Me ayudo con la regla. Ahora vamos a estar cortando en esta parte, aquí así. Este es con el fin de sacar la parte de la base. Allí donde marcamos es donde cortamos. Tiene que quedarme de esta manera. Ahora procedemos a hacer el siguiente paso. Después de que hayamos cortado en ambos lados, ahora es hora de poner la parte del bies. Vamos a estar tapando la costura de esta manera. Doblamos un pedacito de esta manera y vamos a estar cogiendo aquí así. Entonces con la máquina vamos a estar cosiendo para que me tape toda esta imperfección. Así como vamos a poner en esta parte, haremos en este lugar para tapar todo lo que es costura. Bueno, aquí ya acabé de ubicar el bies, como ustedes aprecian, ya queda así de esta forma. Entonces ahora vamos a poner la parte de la asa y quiero que por favor aquí me van a poner mucho atención. Este otro piquete donde ubicamos, siempre recuerden que va donde va el cierre. Aquí ponen cuidado para que no se nos vaya a zafar. Entonces ahí me indica que es el centro donde va el cierre. Para más seguridad, ustedes siempre manejen con puros alfileres. Como ahí está el centro, voy a estar ubicando unos alfileres a este lado. Ahí el alfiler ya me ayuda a sostener mientras ubico la parte de la asa. El largo me está midiendo de 63 centímetros. Para la parte de la asa vamos a estar cortando una tira que esté midiendo 63 centímetros de largo y de ancho de 6 centímetros de ancho para hacer el doblez de esta manera. Así es como hacemos la parte de la asa y cosemos en línea recta. Que aquí ya tengo todo listo, como pueden apreciar, queda de esta manera. Ahora vamos a ubicar la parte de la asa y esta parte, este y este, me va a ayudar a sacar la horma de la bolsa acá arriba donde vamos a ubicar la asa. Vamos a simular de que este sea una bolsa de regalo. Entonces aquí pongan cuidado. Esto me va a ayudar. Vamos a doblar de esta manera. Así. Que me quede parejita. Ahí. Entonces aquí voy a ubicar alfiler. Ahora en este lado de la misma manera.
Ahora vamos a poner el asa. Esta tira la mandamos hacia adentro. Ustedes miren que él vaya a quedar en el centro. Este piquete que tenemos aquí es el que me ayuda a guiar. La voy a sujetar en esta parte de acá, así. Entonces, ahora voy a estar cogiendo de esta manera, allí, así, voy a poner costura. Y estaremos realizando costura recta. Para tapar esta imperfección, ya tengo yo cortado esta tela. Voy a ubicar con este porque el bies es muy angosto, entonces estaré ubicando con este. Vamos a traer de esta manera hacia adentro y este hacia acá. Y vamos a estar poniendo acá arriba de esta manera. Me va a quedar cosido así y tapamos las costuras de las imperfecciones. Bueno, gente, ya acabé de pegar la parte de acá arriba. Mire cómo quedó de bonita. Entonces ahora vamos a dar la vuelta por el lado derecho de esta manera y queda con su cierre muy bien confeccionado. Y acá tengo otra muy parecida pero más grande. Esta me quedó de esta manera. También tiene su forro, también está bien confeccionado, también tiene su bies, su cierre y su asa. De igual manera ahí podemos guardar las cosas. Así que no siendo más, estaremos viendo en el próximo video.